Buenas noches desde Maidán, desde el corazón de Kiev. Hemos traído el telediario aquí, un telediario especial en un día de tensión. Estamos en el servicio de urgencias. Los servicios de urgencias de muchos hospitales se han vivido momentos de mucha intensidad en las últimas semanas. Hasta hoy en Pakistán y en Kabul, en Afganistán. Retomamos esa señal que llega en directo desde la ciudad del Vaticano, el exterior de la Basílica de San Pedro. Las circunstancias que rodean esta investidura son muy especiales por lo que ocurrió el 6 de enero, ese asalto al Capitolio, y lo que vemos aquí en Washington, en el corazón al menos de la capital de los Estados Unidos, es una ciudad totalmente blindada. Nos estamos acercando a Orihuela, se ve el rastro de las lluvias de las últimas horas, hay zonas anegadas también en esta carretera, hay muchos vehículos de emergencias llegando hacia esa localidad, queremos ver los efectos. Seguramente os suene esa voz, como le suena al 1,5 millones de personas que de lunes a viernes a las 9 de la noche pulsan el número 1 en el mando a distancia, el del principal canal de la televisión pública, para tratar de comprender un poco mejor el mundo que nos rodea. Desde 2018, Carlos Franganillo presenta el informativo más longevo de nuestro país, pero para convertirse en uno de los rostros más conocidos y reconocidos de la televisión, hace falta talento, ilusión, sudor y mucho trabajo. Un trabajo que comenzó en casa porque con 23 años entró en el periódico La Nueva España en Oviedo, su tierra natal, y en esa misma ciudad cambiaría el papel por el micrófono de Radio Nacional hasta que en 2008 puso tierra de por medio y viajó a Madrid. Concretamente a Torre España, la sede de la televisión pública. Después de sufrir unos meses los horarios imposibles de los desayunos, acabó donde siempre había querido, la redacción de Internacional. Prácticamente no tuvo tiempo ni de sentarse, porque en septiembre de ese año ya estaba de gira por Oriente Próximo junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratín. Así dio el pistoletazo de salida a su etapa como enviado especial y se transformó en nuestro ojo y oído allí donde ocurrían sucesos políticos y económicos que marcaron nuestra historia reciente. Como la crisis de la deuda griega en 2010. Pues la situación es muy preocupante, sobre todo en el noreste del país. O catástrofes naturales como el tsunami de Japón en 2011. El mismo año en que viajó a Noruega. La policía de Noruega estaría llevando a cabo después de que un ultraderechista acabara con la vida de 77 personas, la mayoría de ellos adolescentes, en un doble atentado. Pero no solo nos ha contado catástrofes y tragedias, también nos ha dado muy buenas noticias. En agosto de 2010 fue testigo del rescate de los 33 mineros que permanecieron 69 días atrapados en una mina en Chile. Y el día después, el presidente del país, Sebastián Piñera, le daría una de sus primeras entrevistas tras el rescate. El presidente chileno recibe a Televisión Española a pocos metros. En 2011 ya estaba preparado para coger algo de aire, asentarse en un destino y dar el salto internacional permanente. Franganillo se convirtió en corresponsal de Televisión Española en Rusia, desde donde cubrió momentos que difícilmente borraremos de nuestra memoria, como la invasión y anexión de Crimea en 2014. Ya no tiene prácticamente ningún control. Y en un giro de guión a lo Pedro Sánchez cruzó el océano desde Moscú hasta Washington. Allí vivió y un poco también sufrió la llegada al poder del populismo de ultraderecha. Frente a la previsibilidad y el continuismo de Hillary Clinton, Donald Trump significa... Después de ver a Trump en el poder, en 2018 volvió a hacer las maletas y esta vez sí que sí, era el momento de volver a donde empezó todo. A Torre España, donde se puso al frente de la segunda edición de los informativos para aplicar su espíritu de corresponsal a una televisión pública a la medida de la vida del ciudadano real. Prueba de ello son unos informativos transversales, cercanos, abiertos a la calle, más pegados a los problemas diarios de la ciudadanía. Hemos querido comenzar esta parte del telediario aquí en un gran hospital español, el Virgen. Y por todo esto no sorprende que haya recibido el Premio Salvador de Madariaga de la Asociación de Periodistas Europeos en 2014. El premio anual de corresponsales del Club Internacional de Prensa por sus crónicas directas y certeras desde Washington y Moscú. El Premio Ondas Internacional de Radio en 2019. Y el Iris al mejor presentador. El último galardón lo recibió el año pasado. Fue el José Manuel Porquet de Periodismo. Se lo dieron, y esto es literal, por su estilo innovador, honesto, valiente y con ambición de llegar a todos los públicos. Precisamente de eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, de la turbulenta actualidad política, de los retos del periodismo y la televisión pública y, por qué no, también un poquito de la vida. Carlos Franganillo, crudos días, ¿cómo estás? Pues muy bien y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. ¿Qué tal te trata la vida? Bien, no me puedo quejar, sería muy mezquino, ¿no? Me siento un privilegiado y me siento muy afortunado por estar en Televisión Española, por la responsabilidad, por el trabajo, por el equipo con el que estoy todos los días, por la vida en general. Sería un poco absurdo quejarse, la verdad. Bueno, pues sin queja ninguna vamos a recibirle con la misma sintonía con la que los telespectadores le reciben en sus casas cada noche. La primera pregunta es difícil y fácil. ¿Cómo llevas la agitadísima actualidad estos días? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, la verdad es que uno ya se acostumbra. Los que trabajamos en este oficio, pues estamos cada vez más acostumbrados a que cada día haya giros de guión, a que la actualidad sea cada vez más turbulenta, más dinámica, más cambiante, y yo creo que nos hemos mal acostumbrado. A veces de repente vienen semanas donde no hay grandes noticias y se nos hacen muy, muy pesadas. Yo creo que estamos todos en una sociedad ya hiperestimulada, los periodistas por supuesto también, porque estamos pegados a la actualidad, y cuando se baja el nivel de tensión yo creo que lo echamos en falta. Es algo preocupante también, ¿no? Pero es un signo de los tiempos. Los ciclos políticos y de actualidad cada vez más cortos, ¿no? Por supuesto, sí, y la comunicación política lo ha aprendido muy bien, ¿no? Como dar giros constantes para mantener debates o crear debates a veces absurdos, pero de los que es a veces también difícil desmarcarse como periodista, ¿no? ¿Cómo has vivido el adelanto electoral? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Cómo has respondido a este envite? Yo creo que como al 99,9% de los españoles, quizá exceptuando a Pedro Sánchez, pero el resto yo creo que todos nos quedamos un poco fuera de bolos, ¿no? Y bueno, pero una vez hecho, pues yo creo que toda la maquinaria de la redacción se pone en marcha otra vez a enlazar con el siguiente ciclo político. No ha habido tregua. Sabemos que tienes que mantener la neutralidad por la posición que ocupas, pero le hemos hecho esta pregunta a todo el que ha pasado por aquí. ¿El adelanto de Pedro Sánchez es temeridad o audacia? La verdad es que ya no por neutralidad o no neutralidad, sino que no sabría interpretarlo en este momento, y sobre todo sin saber lo que ocurrirá el 23 de julio. Ahí encontraremos la respuesta si esto ha sido una temeridad o realmente un movimiento audaz, ¿no? Yo creo que... Igual tiene ambas cosas, ¿no? Posiblemente. O sea, yo creo que hay una apuesta que ni siquiera quien pone en marcha estas apuestas sabe cuál va a ser el resultado, ¿no? Yo creo que hay una parte de jugar casi en el casino, quizá, ¿no? Pero esa interpretación lo veremos después, ¿no? Cuando comienza un ciclo electoral hay tendencias que quizá ya están fijadas, pero seguramente hay márgenes que todavía están por fijar, y en esas esperanzas seguramente muchos políticos depositan su trabajo y sus ansias, ¿no? Estamos muy pendientes de las negociaciones entre Sumar y Podemos, que deben alcanzar un pacto antes del viernes. ¿Cómo se informa de esas negociaciones? ¿Cómo se vive en una última hora permanente desde un telediario que tiene una hora fija? Bueno, pues como cualquier otro medio de comunicación, tratando de estar en contacto con quienes tienen una voz en esas negociaciones, con todas las partes en juego, hablando con fuentes y tratando de estar pendiente de lo que está en marcha. Evidentemente, un proceso de ese tipo en cualquier formación tiene una parte secreta, una parte entre bambalinas, como tiene que ser, ¿no? En un proceso donde se trata de construir algo, habrá una parte visible, una parte transmisible, y habrá otras partes que sean, digamos, más clandestinas o más secretas hasta que hay un resultado. Entonces, pues los periodistas tratamos de llegar a lo más profundo que podemos. No siempre se llega a esos niveles, pero tratamos de transmitir al espectador todo lo que sabemos a las 9 de la noche. Así también lo tratasteis de hacer el 28M en un programa muy especial que seguimos con muchísima atención los miembros de este equipo. Utilizasteis allí la inteligencia artificial en la lectura de datos, en la generación de imágenes. ¿Cómo fue esa experiencia prácticamente del espacio exterior? Pues la verdad es que un poco, cuando uno está allí, un poco desconcertante al principio, hasta que se va haciendo su espacio y va controlando la información, cómo va llegando, porque hay una parte que es virtual, que no existe. Lo vemos nosotros en nuestras pantallas, pero vosotros allí no. Exacto. Y lo que ve el espectador es un híbrido entre la realidad y lo que después se integra a través de la informática y de otros medios, pero quien está allí trabajando no ve nada. Necesitamos una televisión de referencia para que nos dé la imagen completa de lo que está viendo el espectador y para poder narrarlo correctamente, ¿no? Entonces, hasta que te haces con esas herramientas lleva un tiempo, pero lo acabas consiguiendo. Yo creo que, evidentemente, abusar de la tecnología no es bueno si no aporta nada, pero yo creo que hay muchas herramientas que empiezan a desarrollarse y que pueden ser también un apoyo para el periodista si están bien utilizadas, y nos va a permitir llegar seguramente a sitios donde el ser humano, por capacidad de procesamiento, por volumen de datos, no va a llegar, ¿no? Y eso, si se utilizan bien, yo creo que tienen también muchas oportunidades. Pues hablando de inteligencia artificial y de las amenazas del futuro, si esa tecnología se utiliza mal... Pero algunos de los mejores hombres y mujeres diseñan ya el mundo de 2050. Esta serie pretende mostrarles esos lugares donde se prepara el mayor salto tecnológico de nuestra historia. Les invitamos a un viaje 20 o 30 años adelante, hasta las próximas fronteras de la capacidad humana.
El futuro no existe, así arranca 10.000 días, una serie documental que estrenaste el pasado febrero en Televisión Española. 4 episodios que dirige y presenta en los que analiza con voces de todo el mundo nuestros retos ineludibles como sociedad ante las transformaciones que viviremos de aquí a 2050 en campos como la inteligencia artificial, las fuentes de energía o la investigación médica. Después de recorrerte el mundo, ¿has vuelto con más miedo o con más esperanza? Yo creo que una combinación de las dos. Yo no soy muy pesimista y trato de ver la parte positiva de las cosas. Es verdad que hay signos muy preocupantes, sobre todo hablábamos de calentamiento global, ¿no? Era el primero de los episodios, también de herramientas tecnológicas que pueden servir para generar energía limpia, etcétera. Había una parte siempre optimista porque creo que hay trabajos en marcha que apuntan en las dos direcciones, ¿no? Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, de los enormes riesgos que puede conllevar, incluso los grandes gurús y los grandes impulsores de esas tecnologías están dando el aviso, pero yo pienso que hay cosas muy positivas que se abren ante nuestros ojos. En el tema médico, por ejemplo, yo creo que es un episodio especialmente esperanzador. Y todos lo estamos viendo, los que contamos noticias, raro es el día en el que no estamos contando un avance médico impensable hace muy pocos años, ¿no? Y se acaba convirtiendo en rutina, pero estamos a las puertas de cambios científicos que seguramente nosotros ya vamos a ver pronto, nos vamos seguramente a beneficiar y que a lo largo de nuestra vida, los que tenemos ya más de 40 años, hemos visto avances enormes, por ejemplo, en cuanto a la supervivencia del cáncer. Eso no es ciencia ficción, eso lo vemos. Ahora más del 50% de las personas que sufren cáncer sobreviven. En algunos cánceres concretos, pues el número es muchísimo más alto. Es decir, en pocas décadas hemos visto avances muy grandes. La tecnología y la inteligencia artificial creo que puede acelerar todavía más esa velocidad de cambio. ¿Qué has aprendido en este viaje? ¿Qué te ha sorprendido? Pues me ha sorprendido varias cosas. Por un lado, la cantidad de españoles bien formados que están en primerísima fila en los centros más prestigiosos de investigación del mundo y con puestos de gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que somos un país medio en cuanto a población, pero que tenemos una gran capacidad de generar talento. A veces no de retenerlo. Claro, porque hay una fuga de cerebros muy preocupante. Eso quiere decir que tenemos mucho talento, pero no sabemos aprovecharlo. Lo formamos y dejamos que se nos vaya. Exacto, quizá no hay un aparato para sacar rentabilidad, digamos, de todo ese talento, cosa que sí existe pues en Estados Unidos, en Reino Unido, en otros países donde esos temas están más integrados con la universidad, pero sigue siendo esperanzador que seamos capaces de producir tanto talento, con la esperanza de que podamos revertirlo algún día también en nuestro país. Pero eso es una de las cosas que me llamó la atención. Luego, pues hay sobre todo dudas. Yo creo que tener una imagen cierta de lo que puede ser el mundo en unas décadas sería muy engañoso, nadie la tiene, pero sí que hay muchas dudas y muchos caminos trazados, ¿no? Yo creo que nuestra responsabilidad es elegir los caminos correctos, que los reguladores, que los gobernantes tengan la vista puesta en las cosas que de verdad importan, en la regulación, por ejemplo, de posibles amenazas por malos usos de la tecnología, pero es verdad que todos los caminos están a disposición. Es como, no sé, yo a veces lo pienso como el fuego, ¿no? El fuego controlado nos permite calentarnos en casa o cocinar, el fuego descontrolado quema los montes, las casas y lo destruye todo, ¿no? Nada es bueno o malo por sí mismo, pero hay que tener muy claro qué uso se le quiere dar. Como decías, uno de los temas de la serie es ese uso de las nuevas tecnologías y su efecto en nuestras interacciones sociales y en la comunicación política. These are the facts that you won't hear from the fake news media. It's all part of the suppression effort. En el episodio Observados muestras cómo estos nuevos canales de comunicación dan alas a discursos populistas como el de Donald Trump, que pueden volverse muy peligrosos. En enero de 2021, el entonces presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció fraude electoral en un discurso que estaba repleto de frases incendiarias, como la que hemos escuchado, y fue el último empujón para que cientos de sus partidarios asaltaran la sede del Congreso, un suceso que ha dejado imágenes para la historia y que, como recuerda en el documental, provocó la muerte de 5 personas. Tú fuiste corresponsal en Washington desde 2014 a 2018, cubriste la llegada al poder de Trump. ¿Cómo viviste su mandato y el uso de esa tecnología para el lanzamiento de esos mensajes? Pues con enorme estrés. Yo recuerdo pocas épocas en mi carrera más estresantes que aquella, porque todo lo que decía Trump, cada tuit de Trump interesaba, tenía un eco total en todos los medios de todo el mundo. Había un interés desmedido por la figura de Trump, y es que era realmente rupturista y
Y entonces no había descanso, porque este hombre no dormía prácticamente. Dormía muy pocas horas, tuiteaba a todas horas. Tuiteaba a todas horas, sí. Y había un gran interés desde Madrid, yo creo que en todos los medios, por supuesto, y en todo el mundo, por cada palabra que decía Trump, porque eso generaba una gran tormenta política, una gran repercusión en los medios. Y como experimento, yo lo viví como algo muy interesante en el sentido de cómo un político sabía sacar partido y sabía generar debates y crear marcos gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, llevando tras de sí a toda la parafernalia, todo el aparataje mediático de un país como Estados Unidos y como consecuencia del resto del mundo, ¿no? Tenemos cierta responsabilidad los periodistas en dar demasiado eco a cada una de las palabras de estos populistas. ¿Deberíamos quizá intentar acallarlos un tanto o no mirarlos de esa manera tan fija, o es imposible apartar la vista? Yo soy un poco escéptico en cuanto a ese tipo de debates. Es decir, yo tengo la sensación de que muchas veces los ciudadanos culpan a los medios de comunicación de una serie de contenidos que no proceden muchas veces de los medios de comunicación. Es decir, creo que vivimos en un torbellino de mensajes y de contenidos que nos llega por infinidad de vías, donde muchas veces la culpa acaba recayendo en los medios, pero muchas veces los medios no estamos transmitiendo determinados mensajes. Yo creo que hay una cierta gran confusión, una sobredosis de información, donde el medio trata de ser responsable y nosotros tratamos de serlo, de no ofrecer información no contrastada, de no transmitir mensajes que pueden esconder elementos mentirosos, pero a veces es un debate complejo, porque cuando el debate político entre las grandes fuerzas, entre los grandes representantes de los ciudadanos, se centra incluso en debates a veces un poco absurdos, el medio tampoco puede mirar hacia otro lado. Es difícil, es un debate muy complejo que yo creo que la profesión todavía no ha valorado del todo, pero en cuanto a la responsabilidad para dar difusión a determinados mensajes, por desgracia soy escéptico, porque los medios de comunicación, que tenemos una inmensa responsabilidad y tenemos que garantizarla, a pesar de ese trabajo, esos mensajes van a fluir. Es decir, Trump, si no se le hubiera dado atención, seguramente hubiera llegado también a millones de personas. Amplificados también, ¿no?, por la CNN o por grandes medios que veían también en Trump un producto al final para generar audiencias. Juegan con esa polémica que generan y que todos entramos al trapo de lo que dicen. Sí, o sea, yo hablo también desde el privilegio de una televisión pública que no tiene esas dependencias comerciales, ¿no? Entonces, ahí estamos en una liga diferente. Pero quien tiene que vivir en un mercado y comprar publicidad y vender publicidad, etcétera, pues entiendo que un personaje tan atractivo sea difícil mirar hacia otro lado, ¿no? Claro. Es un sistema un poco perverso. Una pregunta peliaguda para alguien que trabaja en la televisión pública. ¿Y qué hacer cuando se legitiman los discursos de odio, los discursos que atentan contra los derechos humanos y contra la igualdad, cuando partidos de ultraderecha ya están en el arco parlamentario, como en el caso de España, Vox, y uno tiene la responsabilidad de contar lo que está pasando, pero al mismo tiempo está dando voz a discursos que atentan contra los derechos de las mayorías? Bueno, yo pienso que en una democracia como es la española hay hueco y hay representación para todo tipo de tendencias políticas. Pueden gustar más, pueden gustar menos, pero siempre que estén dentro del marco de la ley y cumplan la ley de partidos, pues evidentemente son actores legítimos dentro del sistema. Una televisión pública no puede elegir caprichosamente a quién atiende y a quién no atiende. Es verdad que ante un discurso político que pueda ser engañoso o interesado, venga de quien venga, pues cualquier medio de comunicación tiene la responsabilidad de contextualizarlo. A veces se puede hacer mejor, a veces se puede hacer peor, no somos infalibles, por supuesto, pero eso debería de ser el cometido, ¿no? Pero vamos, sea quien lo dice, es decir, transmitir mensajes o soltar mensajes en crudo a la audiencia no tiene mucho sentido. Es verdad que a veces los medios de comunicación corremos el riesgo de perdernos en debates un poco absurdos, un poco interesados y un poco confusos, ¿no? Pero es verdad que la responsabilidad que tenemos debe de servir para contextualizar y para alertar al espectador de que determinados mensajes pueden tener una doble lectura o puede haber algo detrás. Eso es lo que a veces echa en falta, ¿no? Que los periodistas repreguntemos. Sí, tratamos de hacerlo y depende del formato, es más o menos fácil hacerlo. Es decir, no es lo mismo hacer una entrevista de media hora donde uno puede indagar más en determinados temas
que una información de 1 minuto 10 con diferentes voces, con una polémica que ha surgido en el Congreso. Es decir, yo creo que cada formato tiene su naturaleza y sus fortalezas para extraer, depende de qué información, ¿no? Tengo que decirte con sinceridad que a mí me llamó la atención que se entrevistase en Televisión Española a Macarena Olona, exmiembro de un partido político que sí está en el Parlamento, pero que ahora mismo tiene una formación sin ninguna representación, Caminando Juntos, me parece que se llama, que no entiendo por qué la televisión pública le da esa publicidad. Se me escapa la decisión, pero bueno, me parece pues, un personaje que está en la vida política, pues desconozco el criterio, pero supongo que es una voz que ha tenido un cargo destacado en el Congreso de los Diputados como portavoz de... ¿Ha tenido? Sí, muy recientemente, quiero decir. Y además, insisto, todo depende ya también de los formatos. Es decir, no es lo mismo un telediario que un programa de análisis político donde puede ir un escritor o puede ir... Quiero decir, no debe primar, yo creo, y desconozco el fondo de la decisión, no tengo ni idea, pero... No debe primar tampoco un mensaje especialmente estrictamente representativo como si tiene que ser en las campañas electorales, ¿no? Yo creo que hay margen de libertad de decisión de quién viene y quién no viene. En 10.000 días te hemos visto haciendo entrevistas en laboratorios, universidades, parques, navegando entre glaciares en Groenlandia, reuniéndote en despachos de Bruselas e incluso compartiendo una cerveza en un bar de Carolina del Norte. ¿Has disfrutado de ese volver a las trincheras del periodismo, de pisar la calle que dejaste en 2018 para meterte en el estudio? Muchísimo, lo he pasado muy bien porque me encanta viajar y me encanta sobre todo acercarme a sitios donde ocurren cosas. Y es verdad que en los sitios que hemos visitado, aunque fueran a veces laboratorios fríos o departamentos de universidad, es cierto que es la vanguardia, es la última frontera del conocimiento y donde se están dando pasos que a lo mejor uno va allí y ve un lugar aburrido, frío, pero acaba entendiendo que lo que está ocurriendo en ese tipo de sitios está cambiando las cosas en los hospitales, en las redacciones, en cualquier fábrica. Es decir, hay una revolución en marcha que todos estamos percibiendo ya en los teléfonos móviles, en la tecnología que utilizamos. Se configuran lugares como esos y es un privilegio poder acercarse. Pues ya Groenlandia yo creo que fue el mejor de los viajes dentro de toda la serie. Todos lo disfrutamos mucho y tuvimos la sensación de estar en primera fila viendo los efectos del calentamiento global, ¿no? Un calentamiento global que contáis de historias grandes y grandes expertos, pero también de pequeñas historias. Desatendemos las pequeñas historias que hay en cada sitio y que nos cuentan lo que va a pasar también de aquí a 2050. Para el periodista yo creo que eso es la mejor materia prima, porque es verdad que los grandes problemas a veces es difícil que el espectador se sensibilice. El cambio climático lo contamos 3 veces al día en los informativos. Sí, llegamos a no escucharlo ya y a ser aburrido o a hacer lo mismo todo el rato, ¿no? Sí, pasa lo mismo con las grandes hambrunas, con las grandes matanzas. Quiero decir, llega un momento que, y es humano, no estoy culpando en absoluto, pero nos acabamos deshumanizando un poco en ese sentido, ¿no? Las pequeñas historias tienen el talento, cuando están bien tratadas sobre todo, de conectar rápidamente con el espectador. Todos nos vemos reflejados en determinados perfiles y es más fácil empatizar y es más fácil comprender también, ¿no? Porque a veces las grandes cifras, los grandes estudios de las revistas científicas, pues bueno, sí, te aportan información, pero no es lo mismo porque no te llega tan profundamente. Bueno, en un rato hablaremos de tu etapa como corresponsal, que como ya hemos dicho ha sido muy prolífica, pero viajemos al pasado, a donde empezó todo, y para eso os invito a cerrar los ojos. Nuestras fuentes nos cuentan que te gusta mucho Rafael también. Bueno, no especialmente, la verdad. Están mal informadas tus fuentes, entonces. Me parece un grandísimo artista, pero vamos, no soy un fan. Bueno, esas mismas fuentes confirman que, y esto creo que no puedes rebatirlo, esto del periodismo te viene de lejos. La verdad es que siempre tuvo una vena periodística desde que éramos pequeños. Cuando teníamos 4, 5, 6 años, en nuestra casa había una pequeña grabadora de audio y jugábamos con ella, a hacer pequeños programas de radio, si se pueden llamar así. Pues cantábamos, contábamos chistes absurdos y tal. Teníamos también una cámara de vídeo y Carlos, pues tal vez con 12 años, 13, empezaba a escribir guiones de cortometrajes y nos ponía a nuestro hermano pequeño Manuel y a mí a actuar. Echábamos las tardes grabando esos cortos y luego pues los veíamos. Y Carlos pues era el guionista, el director, el estilista, el director de fotografía, hacía absolutamente todo y tanto Manuel y yo lo único que hacíamos pues era estar
a sus órdenes. La verdad es que era muy divertido. Y esas cintas todavía deben de estar por casa de nuestra madre, con lo cual si alguien algún día se hace con ellas y las difunde, pues seguro que son un documento muy valioso. Compañeras de guión quieren agradecer a tu hermano Nacho Franganillo. Oye, qué buen trabajo habéis hecho, joder. Bueno, pues en lo de Rafael no acertó. Bueno, sí, he cambiado de gustos entonces. Menos mal que te has modernizado. Bueno, pues le mandamos un abrazo muy fuerte por la ayuda y complicidad para hacer este programa. Así que usabas a tus hermanos como figurantes. Sí, los disfrazaba y todo. Sí, hacíamos películas de James Bond y de todo. Tienen que estar por ahí, además. Yo creo que hacíamos nuestros efectos especiales y todo. Sí, ¿Sentiste pronto esa llamada del periodismo? Pues fue una mezcla, es decir, el periodismo siempre me interesó la actualidad y hacíamos eso, algún periódico en casa con los hermanos, pero también me interesaba mucho el cine y de hecho yo cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual lo hice porque quería ser director de cine, no tanto periodista. Entonces el periodismo siempre me interesó muchísimo y siempre estuve pendiente de los telediarios y de leer el periódico. Pero fue una vocación, digamos, que rebrotó después, mientras estaba estudiando comunicación audiovisual. Empecé a hacer prácticas de verano, muchas más vinculadas al periodismo que al audiovisual, y ahí me picó otra vez el gusanillo. Bueno, has juntado las dos cosas, porque estás en un medio audiovisual y al mismo tiempo haciendo periodismo. Y haciendo ensayos en un gran estudio que nos has contado. También, un despliegue casi de actor. ¿Cuáles eran tus cineastas favoritos? Pues siempre me ha gustado mucho el cine clásico, pues Alfred Hitchcock, Brian De Palma, Scorsese, un poco ese tipo de cine, sí. También era una clásica la Olivetti de tu madre. Hemos escuchado que ya de niño te inventabas periódicos con ella. Tu primer trabajo como periodista fue en tu ciudad natal, en Oviedo, para La Nueva España. ¿Qué aprendiste de la información local, de esa conexión con lo más cercano, el periodismo local, que se ha ido luego perdiendo valor y perdiendo cabecera? Pues es la gran escuela. Ese verano en La Nueva España lo recuerdo con muchísimo cariño, después también en Radio Nacional y haciendo información local. Información local yo lo comparo muchas veces con el trabajo de corresponsal porque me parece que es muy, muy parecido. Es decir, es un periodista muy versátil, un periodista que trabaja contrarreloj, que a lo largo del día tiene que tocar varios palos, que a lo mejor por la mañana pues cubre una rueda de prensa en el ayuntamiento, por la tarde una exposición y en medio las fiestas de un pueblo de al lado. Entonces te toca ser muy creativo, te toca adaptarte a diferentes entornos, no especializarte prácticamente en nada, y eso te da una gran versatilidad, una gran capacidad de trabajar a contrarreloj. Y el corresponsal hace más o menos lo mismo, tiene una posición quizá un poco más elitista o se le ve con mucho más glamour, pero la esencia del trabajo es el mismo, y la mejor escuela yo creo que es esa, ¿no? Yo creo que a veces, comentando con compañeros donde hacían prácticas en verano, etcétera, los que caían en sitios muy especializados o muy prestigiosos casi no tocaban el papel o no podían publicar casi nada o no podían hacer grandes trabajos. Quien estaba en el barro, digamos, en el periodismo local, corriendo de un lado para otro, pues se le daban muchísimas más oportunidades. Como escuela a mí me parece la mejor. Años después, en 2008, lo hemos dicho antes, entraste en Televisión Española y después de pasar por los desayunos, llegas a la sección de Internacional y de ahí te conviertes en enviado especial y corresponsal en el extranjero. Aunque dices que son muy parecidos el trabajo de local y de internacional, ¿cuáles son las diferencias? Porque claro, no es lo mismo moverse en un territorio que uno conoce muy bien a moverse en lo insólito, en lo incógnito. Sí, ahí tiene varias complicaciones. Yo pienso, después de haber estado en dos destinos y hablando con compañeros, que un corresponsal no está bien formado hasta que lleva unos 2 años en el destino. Es decir, los primeros 2 años son de aterrizaje. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois vosotros? ¿No? Básicamente, y es bueno que sea así. Es decir, a veces puede haber algunos corresponsales que creen que ya lo saben todo nada más llegar y seguramente no aprenderán gran cosa durante toda su estancia y no aportarán tampoco gran cosa. Yo creo que el corresponsal que admite y que es humilde y que trata de ser como una esponja los primeros años, de aparcar algunos prejuicios, de consolidar otros, de aprender cosas nuevas, pues ese corresponsal yo creo que a los 2 años y pico va a poder ofrecer al espectador ya una clave mucho más profunda, porque va a empezar a entender un poco el país. Y ese es el gran desafío del corresponsal. Como tú decías, el periodista local más o menos conoce su entorno, si trabaja en su ciudad, o es más asequible porque es su cultura. Cuando llegas a una cultura ajena, pues evidentemente tienes un choque, porque tú tienes una imagen ya formada, muchas veces distorsionada a través del cine, de las novelas, de lo que sea. Puedes tener algún rechazo hacia algunos elementos de esa sociedad, pero ya digo, esos 2 años primeros de aprendizaje son muy enriquecedores, pone a uno en su sitio y sobre todo clarifica mucho la visión. ¿Y cómo se mueve uno en un país extranjero? Pues periodista.
Depende, yo he tenido la oportunidad de estar en Rusia, donde pues, había 4 palabras. Cuando llegué hice un curso acelerado un mes antes, me puse aquí en el Instituto Pushkin a estudiar, iba varias horas cada día a intentar aprender algo de ruso, que es muy muy complicado, y cuando llega uno allí pues se ve muy indefenso. Yo llegué un 2 de enero del 2011, hacía un frío que pelaba, estaba todo oscuro, y ahí mis ojos y mi voz fueron los compañeros de la corresponsalía, que eran prácticamente todos rusos. Karina es la productora y sigue siéndolo, y traductora, y ella me abrió todas las puertas en lo profesional y en lo personal, o sea, tanto como para ir al supermercado muchas veces, que yo hablaba 4 palabras, la tenía que llamar por teléfono, me ayudaba, entonces dependía muchísimo de todo ese apoyo, y durante toda la estancia fue así. Yo no he llegado a hablar bien ruso en absoluto, me he podido defender más o menos, pero no para hacer una entrevista en profundidad donde hay muchos matices, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces dependes mucho del equipo, te integras muchísimo y tienes una relación muy especial más allá de lo profesional con el equipo. Estados Unidos es diferente porque ya el idioma lo conocía, aunque no sea nativo, pero bueno, ya tienes una autonomía mucho mayor, aunque también mucho apoyo del equipo que está allí. Son equipos pequeños en las corresponsalías, pero se convierten casi en una familia. Es decir, que por aquella época, cuando tú estabas en Moscú, yo no sé si era estudiante o ya periodista precaria, pero seguíamos con atención en mis compañeros de piso. ¿Cómo está Carlos? Carlos tiene frío. La conexión de hoy está muy tranquilo y lo tiene todo controlado. Hoy tiene un mal día. De verdad que eran conexiones muy buenas, muy intensas, en fin. Éramos muy fans. No le sale el humo por las orejas. Tu primer destino como corresponsal fue Moscú, donde cubriste conflictos como el que estalló tras la anexión rusa de Crimea en 2014. El 20 de febrero de 2014, Ucrania cambia para siempre. Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentan a tiros en el centro de Kiev. En 48 horas, más de 80 personas mueren en la calle y el poder de Yanukovych se derrumba poco después. Los partidos de los oligarcas europeos... Estuviste allí entre 2011 y 2014. ¿Cómo fue aquel periodo y cómo ves la guerra ahora, habiendo vivido aquellos años? Pues fueron años muy interesantes profesionalmente, muy convulsos, y donde tuve la oportunidad de ver cosas que hoy tienen una traducción muy directa. No solo en Ucrania, por supuesto, sino también en Rusia. Yo llegué con una Rusia que en teoría estaba en una fase de apertura, donde había un presidente que era Medvedev, que supuestamente hacía más guiños hacia Occidente. Pero también viví las primeras grandes protestas en Moscú contra el gobierno, y eso fue un punto de inflexión clarísimo hacia echar el candado, ¿no? Ahí vuelve Putin en 2012, se empiezan a salir leyes muy duras contra lo que llamaban propaganda gay, contra los agentes extranjeros, es decir, el país empieza a blindarse porque ve signos de turbulencia y signos de que el sistema se podía resquebrajar y caerse, ¿no? Ese miedo, esa paranoia, una revolución de colores, según ellos orquestada desde Occidente, pues le cambia totalmente el rumbo del país. Y eso se ve también muy claramente unos años más tarde en Ucrania, ¿no? Hay una serie de convulsiones donde el líder ucraniano oscila entre Occidente y Rusia, y donde se juega muy fuerte, y Rusia aprovecha ese momento de caos para intervenir en aquel momento de una manera mucho menos cruenta que la que estamos viendo, porque Crimea es una operación donde no hay apenas sangre y no hay combates. Es una operación que coge totalmente despistado el nuevo poder en Kiev, pero ya empieza la violencia en el este, y el origen de lo que estamos viendo hoy está en aquello también, ¿no? Durante estos años han pasado cosas, es verdad que los medios quizá no hemos mirado tan en profundidad, pero lo que ocurre en febrero del 22 se explica a partir de lo que ocurrió unos cuantos años antes también. Claro, Carlos, tú que has estado allí, lo que había en el Donbass, que era una guerra civil. Había de todo, había muchos elementos cruzados. Yo creo que posiblemente había ya una cierta desafección, había una desconfianza hacia el gobierno central en Kiev, mucha incertidumbre hacia lo que había ocurrido también en febrero del 14 con la caída de Yanukovych y cómo había ocurrido. Y hay también movimientos interesados, ¿no? Por parte del Kremlin. Allí se cruzan seguramente muchos actores que incendian la zona y fuerzas no militares irregulares que van entrando desde Rusia, ¿no? Milicias de chechenos, de todo tipo que de alguna manera el Kremlin va introduciendo para
para calentar el ambiente, quizá con un cierto caldo de cultivo que ya estaba predispuesto, ¿no? Pero la inflamación es, yo creo que en gran parte artificial. Y bueno, pues lo que se ha conseguido en estos años es agravarlo más, huida de población, salida de gente que vivía allí, es decir, me temo que lo que ahora hay en muchas zonas del Donbass es una población ya enviada por Rusia o lo que queda pues por pura supervivencia, posiblemente alineada también en parte con los intereses rusos, ¿no? Allí coincidiste con Xavier Colás, el corresponsal del Mundo en Moscú. Sí, gran amigo. Que además nos ha ayudado a hacer este programa y nos ha ayudado a contar la guerra en Ucrania. Y nos está escuchando. Xavier, crudos días. Hola, buenos días. Hombre, Xavi, ¿qué pasa? Bueno, hola, Carlos, ¿qué creo tal? que te pillamos por Madrid, pero tú sigues en Rusia. Así que antes de nada, ¿cómo está Rusia? Bueno, pues Rusia está peor. Es un país muchísimo más cerrado que hace 2 o 3 años, más peligroso y donde poco a poco yo creo que el régimen se ha ido quitando la careta y ha pasado de ser una democracia opresiva o una dictadura disfrazada de democracia a ser abiertamente una dictadura que persigue todo tipo de disidencia. Estaba escuchando a Carlos, que explica las cosas de palabra mucho mejor que yo, que en efecto sí, durante esos años ya empezamos a ver cosas, ¿no? Y claro, es mucho más fácil hacer los análisis a posteriori. En aquel momento lo que nosotros vimos fue precisamente lo que Carlos decía, que en un primer instante había un presidente, Medvedev, que daba algunas señales, no muchas, tampoco es que fuese Olof Palme, pero de que podían cambiar las cosas, de que podía haber alguna cierta evolución. Y luego después vimos las protestas, como él ha recordado. Y yo creo que ante esas protestas es ante las cuales el régimen se puso las pilas, pisó el acelerador con el regreso de Putin, su alianza con los ultraconservadores y nacionalistas e imperialistas, y poco a poco, a cámara lenta, hemos ido llegando hasta donde estamos ahora. En una de tus últimas crónicas para El Mundo explicas que la ofensiva de Ucrania está agitando el debate en Rusia de si hay que seguir con la guerra, y ayer vimos cómo la destrucción de una presa estratégica a 60 kilómetros de Jersón, que Kiev achaca a Moscú y viceversa, ha inundado varios núcleos de población, provocando la evacuación de miles de personas. ¿Esto cambia el estado de este conflicto que parece eternizarse? ¿Estamos todavía más lejos del final? Yo creo que estamos desgraciadamente lejos del final. En Europa nos ha costado mucho creer que podríamos sufrir una guerra porque pensamos que las guerras pues era algo que les ocurría a los demás, ¿no? A países más pobres y lejanos de donde estamos nosotros. Y creo que ahora no tenemos que caer tampoco en ese falso optimismo de decir, bueno, nosotros tenemos una guerra, pero como es aquí en Europa tiene que durar poco. Las guerras normalmente no duran 1 año, 2. Todas las guerras que se prolongan más de unos meses duran muchísimo más tiempo, y tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar mentalizados. Yo no sé lo que va a ocurrir, soy muy mal pitonizo, ¿no? Pero tenemos que estar preparados para una guerra de 10 años. Facilísimamente se puede prolongar este conflicto durante 10 años, ¿no? En cuanto a la presa, está muy reciente, es muy difícil saber la importancia, es una importancia más bien táctica, ¿no? Respecto a lo que ha ocurrido. Yo no creo que vaya a ser un punto de inflexión. Os imaginamos a los dos allí en Moscú bebiendo vodka bajo el frío. ¿Confirmáis este prejuicio? Pues yo detesto el vodka, pero no sé Xavi si ha acabado dándose al vodka, no lo sé. Bueno, el vodka hay que mezclarlo, yo creo, ¿no? Que con algo que te guste para poder beberlo, o estar ya en una situación muy desesperada, ¿no? Yo creo que a Carlos y a mí nos gusta más la buena mesa que empinar el codo, afortunadamente para nuestro trabajo. Bueno, ¿cómo de difícil es informar desde Rusia y qué cobertura recordáis especialmente los años que compartisteis? Joder, pues ahora, no porque esté Xavi delante, pero es verdad que la fase de Ucrania fue especial. Para mí, en toda mi trayectoria, en los años que llevo trabajando en periodismo, lo más especial. Desde diciembre del año 13 hasta el verano del 14, para mí fue un privilegio poder contar una historia con tanta trascendencia para el mundo, para la seguridad internacional, pero además con tantos giros de guión. Es decir, cada 2 semanas había un giro que llevaba el tema a las portadas, que era crítico, ¿no? Gobiernos que caían, una especie de
revolución. De repente todo el poder se había desvanecido en Kiev y paseábamos entre edificios institucionales que habían dejado abandonados y la multitud los iba tomando. Que poco después entraran unas tropas sin distintivos tomando los puntos estratégicos de Crimea y que estuviera bajo control ruso en pocos días. Que después comenzara otra insurgencia en el este del país y donde empiezan ya enfrentamientos mucho más graves. Es decir, fue una historia con tantas subidas y bajadas en tan poco tiempo que para mí fue un privilegio y en todos esos capítulos nos encontrábamos los mismos. Estábamos el mismo grupo de amigos y de periodistas de Moscú o algunos que venían desde Madrid y fue una experiencia personal también muy, muy intensa porque vivíamos juntos, estábamos en los mismos hoteles, desayunábamos, comíamos, cenábamos, comentábamos, hacíamos análisis constantes y yo creo que se lo recuerdo con un cariño muy, muy especial y como un privilegio. Xavi, y qué difícil contarlo entonces y más todavía ahora con esa presión que las redes sociales ahora ejercen y los aparatos propagandísticos de ambos lados ponen al periodista en un fuego cruzado en el que a veces es muy difícil sacar adelante la información sin que te hagan tropezar. Tú, de hecho, tienes largas discusiones en Twitter con aquellos que, sin estar en el terreno, te dicen que no estás viendo lo que estás viendo. Sí, bueno, eso ya es una constante, ¿no? La verdad es que en España, bueno, igual que hay 40 y pico millones de seleccionadores de fútbol, pues hay muchas veces desde Moscú te da la sensación de que hay 40 y pico millones también de enviados especiales a Rusia, ¿no? Pero yo creo que también muchas veces vemos Twitter y las redes sociales de una manera sobredimensionada, ¿no? Porque yo creo que, al menos por lo que está sucediendo hasta ahora en España, la gente está bastante convencida de que se trata pues de una agresión de Rusia contra Ucrania, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Twitter es una jungla, es una emboscada que es verdad que a veces te hace perder energías en discusiones absurdas con gente que realmente no le vas a poder hacer cambiar de opinión, ni siquiera aunque estés ahí en el sitio contándole lo que está pasando, ¿no? Yo, tengo muchas anécdotas de ese estilo, de gente que me está diciendo algo y yo estoy en ese mismo sitio viendo lo contrario, ¿no? Y es alguien desde un Starbucks en Leganés que te está poniendo al día, ¿no? sobre tu trabajo. Yo siempre les termino por decir, digo, iros del Starbucks de una vez. No es que tenga nada contra esa marca, ¿no? Es un buen consejo. Alguna vez me han dicho, ¿qué tienes contra esa marca? Digo, nada, pero es como la mejor metáfora que se me ocurre. El corresponsal del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, lleva detenido desde el 29 de marzo en Rusia, acusado de espionaje, y no es el único periodista que ha sufrido detenciones arbitrarias o censura desde que empezó la guerra. ¿Cómo ha cambiado la vida de los periodistas en Moscú? ¿Podéis trabajar con cierta libertad? ¿Hasta dónde podéis trabajar libremente? Bueno, las líneas rojas, como tantas veces en Rusia, están borrosas. Yo normalmente no me gusta mucho hablar en público, en los medios, sobre las presiones que recibimos, porque si digo que son pocas, las personas encargadas de eso pueden llegar a la conclusión de que hace falta presionarnos y putearnos más. Y si digo que son muchas, el mensaje que estoy dando es que, bueno, pues que van por el buen camino, ¿no? Que nos estamos dando cuenta y que funciona, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que siempre en una situación bélica a la cual nos hemos tenido que adaptar, porque en aquel entonces, en el año 2014, que yo coincido con Carlos, para mí también fue la época más mágica, más que ahora, ¿no? Y más apasionante. Nosotros íbamos a la guerra, pero ahora sí que estamos en una situación en la que Rusia está impregnada completamente. O sea, la actualidad, lo que vemos allí, el ambiente, la atmósfera, la rutina de la gente, lo que pueden y no pueden hacer está condicionado ahora por la guerra, ¿no? Y ese ha sido el gran cambio de 2014 a 2022. Y es que ahora la guerra sí que ahora cada vez la tienen los rusos más cerca, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado con las informaciones que haces y sobre todo en asuntos relativos a la esfera militar, que a veces a ti te pueden parecer un rollo hablar de, bueno, pues de que si hay una fábrica de tanques o etcétera, etcétera, y sin embargo para el gobierno eso es muy sensible y muy importante. Así que sí, ahora hay que pensar más que antes de moverse, ¿no? Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo en Moscú, cuídate mucho y gracias por tu trabajo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós, Carlos.
Bueno, de Moscú al año 2018, cuando regresas a Madrid, desde entonces cada noche te plantas al frente de ese 1,5 millones de personas que vemos la segunda edición del telediario público. Con tu llegada a esa segunda edición del telediario comenzamos a ver más conexiones en directo, entrevistas en directo, especiales temáticos, en general informativos más dinámicos. ¿Te trajiste de algún modo la calle al estudio, esa corresponsalía al estudio de Televisión Española? Pues la verdad es que no, porque quiero decir, esto siempre ocurre y entiendo que ocurra, ¿no? Pero se atribuye al presentador unas connotaciones que luego no tiene. O sea, es que, y realmente no lo digo por quedar bien, pero es que es verdad. El modelo que se ha creado en el telediario, hay muchísimos padres y madres, ¿no? Es decir, hay mucha gente que ha peleado y que ha arriesgado y que ha apostado por un modelo de telediario diferente, o al menos cuando la ocasión lo merece, más híbrido, ¿no? Donde el reportero sale, crea una historia y le dedica un tiempo mucho más en profundidad a un tema, ¿no? Lo hemos elegido en algunas ocasiones, pero es una apuesta, ya digo, que a mí me viene como anillo al dedo porque me encanta la calle y me encanta salir y me encanta reportajear, con lo cual encantado y lo disfruto muchísimo, pero también ha habido una apuesta de transformar el producto y después ha ido funcionando, pero las primeras veces es arriesgado, claro. Sí, claro. ¿Y cómo nació esa apuesta? ¿Por qué? Pues a veces casi por accidente. Yo recuerdo la primera vez que hicimos un telediario de ese tipo, realmente fue por el aniversario del Museo del Prado. Eso fue casi un experimento, ¿no? Donde hicimos una parte del telediario allí en directo con una Steadicam, nos cerraron el museo para nosotros, eran los 200 años del Prado, y eso nos permitió empezar a pensar, entonces la jefa de informativos era Begoña Alegría, empezar a pensar que con no demasiada tecnología podíamos sacar el telediario a la calle. Antes ya se había hecho muchas veces, obviamente, pero requería un despliegue mucho mayor, unidades móviles, etcétera. La tecnología hoy en día permite irte a la otra parte del mundo y hacer una hora de transmisión con altísima calidad, casi sin retardo. Y ahí empezamos a darle a la cabeza. Y surgieron las inundaciones en Orihuela, en septiembre del 19, creo que fue, y se reaccionó rápido. Dijeron, vamos a movilizar el telediario y vamos a hacerlo desde allí porque lo que se avecina es fuerte, ¿no? Salimos esa misma madrugada con un equipo, éramos 4, y allí nos daba asistencia una unidad móvil. Todo el viaje lo aprovechamos para crear un reportaje que emitiríamos después en el telediario, y con muchas dificultades logísticas pues encontramos un lugar donde hacer la historia y donde dar paso a todo el despliegue de Televisión Española, porque la ocasión lo merecía. Podía haber salido fatal tecnológicamente, podía haberse caído la señal, se podía haber cortado todo, pero afortunadamente salió bien y lo fuimos sofisticando hasta el punto de que, bueno, hemos llegado a hacer telediarios en Kiev con un equipo mínimo. Éramos 4 personas, una mochila de transmisiones que lleva 8 tarjetitas de telefonía normal y con datos para internet, y una cámara de este tamaño, pequeña. Es decir, que con muy poco equipo hoy se puede hacer una transmisión de altísima calidad. Eso hace 10 años, 15 años, pues era mucho más difícil, claro. ¿Y el feedback de este experimento ha abierto un poco la mente en la televisión pública? Por supuesto, no, lo hemos explotado también sin querer abusar del producto. Yo creo que el equipo ha sido inteligente en no abusar de este formato. Es decir, hemos elegido muy apropiadamente los temas, pues la sanidad pública, cuando creíamos que había un problema muy profundo y muy estructural. Gran telediario aquel. Ese creo que quedó bastante bien. Hicimos 2 en hospitales, uno en COVID, que era más centrado en la respuesta ante el COVID, y otro analizando qué ocurría en la sanidad pública española. Pero son grandes temas de los que no hay que abusar, hay que elegir muy cuidadosamente, primero para no desgastar el formato y para que el espectador perciba que realmente hay un tema muy, muy importante que contar. Carlos, han sido también años muy convulsos internamente para la radiotelevisión pública. En la búsqueda de la independencia del medio, en la lucha por parte de los profesionales que estáis por asegurar esa independencia. ¿Os sentís libres informando? ¿Hay menos presiones políticas de las que ha habido en épocas anteriores? Yo me he sido totalmente libre desde el primer día. Llevo 5 años en el telediario. He tenido la suerte de trabajar con un equipo que ha variado muy poco en ese tiempo, excelentes profesionales. Eso ya es un respaldo para cualquier profesional. O sea, verse rodeado por gente que está interesada en hacer un trabajo excelente. Hay días que saldrá mejor, hay días que saldrá peor, pero que hay una voluntad estrictamente profesional, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento un grandísimo afortunado, porque realmente no me he ido a casa ni un solo día pensando, hemos sucumbido a tal o cual presión, no, en absoluto. Yo creo que las presiones, que a veces están un poco mitificadas en general en todos los medios, existen, son hasta cierto punto normales, ¿no? Yo creo que todos los actores en una sociedad, políticos, económicos, de todo tipo,
quieren influir y es normal que quieran influir en algo tan importante como es los medios de comunicación, ¿no? Claro, pero la televisión pública la pagamos todos y todas, con lo cual tiene que tener una neutralidad y una independencia lo mayor posible. Ahí es donde entra el papel del periodista. Quiero decir que los actores quieran influir es normal y yo lo entiendo perfectamente. Otra cosa que el periodista se pliegue a esas peticiones. Y yo no tengo esa percepción en estos años. Quiero pensar que quien se enfrenta a esas presiones está en niveles más altos, que ha ejercido de parapeto y ha permitido que la redacción trabaje bien. Hay mucho debate interno allí en Televisión Española. Yo, como he trabajado muchos años en Radio Nacional, sí que ha habido debate respecto a estos temas. No sé si ahora sigue habiéndolo. Yo, insisto, básicamente en estos años no he tenido ningún problema y esa es la ventaja. Es decir, hemos podido centrarnos en hacer las cosas bien y en pensar cómo hacer ese telediario especial o cómo contar esto mejor o peor, sabiendo que nosotros somos un medio que tiene una naturaleza especial, insisto, no tenemos que ser especialmente pulcros, se nos va a mirar con 4 lupas y es normal que sea así, pero con todos esos componentes en la cabeza trabajas y tratas de hacer el mejor trabajo posible. Sin embargo, tú hablabas de altos despachos, ahí sí que sabemos que la dirección y el rumbo de las grandes corporaciones de medios públicos siguen dependiendo del gobierno de turno. Esto debería cambiar, esto es un problema. ¿En qué modelo internacional deberíamos mirarnos? Bueno, es verdad que recientemente la dirección ahora mismo de la Casa está pactada en el Parlamento, ¿no? En cuanto al Consejo de Administración. Entiendo que el Parlamento tendrá algo que decir como representantes de los españoles, por supuesto. A partir de ahí, pues siempre se puede refinar el modelo y yo pienso que todavía se pueden dar bastantes pasos en cuanto a direcciones más, digamos, profesionales, ¿no? O que haya se experimentó con un concurso que después no acabó funcionando, se malogró, pero yo creo que en ese camino se puede trabajar todavía en el futuro, ¿no? Es verdad que, no sé, hay otras televisiones internacionales, no conozco todos los modelos al dedillo, ni mucho menos, pero donde hay una especie de criba y de proceso de selección por currículum y que quizá aquí sería impensable. Yo pienso que el Parlamento, por supuesto, tiene que tener su voz y tiene que haber una criba parlamentaria porque, al fin y al cabo es la televisión pública y ahí están los representantes de los españoles, pero quizá hay pasos previos en cuanto a un concurso bien definido y bien analizado para contar con los mejores. Y también podríamos copiar a los británicos, a los que siempre se pone como ejemplo, no porque sean perfectos, pero tienen su órgano externo al medio público que audita la información que allí se hace y se ve que se cumple la neutralidad que corresponde a un medio de esas características. Aquí se podría hacer también, así que desde aquí lanzamos esa propuesta. Y hablando de hacer las cosas bien, nos ha costado mucho encontrar una metedura de pata de Carlos Franganillo en antena, pero se le ha escapado una. Volvemos a Moscú, Erika Reija. Joder, macho. Bueno, esto ocurrió hace 2 años, joder, macho, agosto de 2020, mientras tratabas de conectar con la corresponsal en Moscú, Erika Reija. El sonido no llegaba. ¿Alguna vez has perdido los nervios? ¿Hay mucha tensión cuando se hace un telediario todos los días? A veces sí, sobre todo cuando hay un momento pues de última hora, ¿no? Y las cosas tienen que engarzarse en el último segundo, ¿no? A veces se trabaja con mucha presión y yo creo que la mayor presión está en el control, en el estudio, en el control de la realización, ¿no? Donde realmente hay gritos, a veces se oyen desde el estudio cuando hay momentos muy críticos, pero ahí es donde se vive más tensión porque es donde todas las piezas se tienen que ir encajando, los vídeos que se van soltando, las ráfagas, el audio, etcétera. Ahí está todo el cerebro del telediario. El estudio está algo más relajado, pero cuando estás en una retransmisión de última hora, por ejemplo, en el caso de aquella conexión, pues habían fallado varias antes, entonces ya era como... Y encima se dejó abierto el micro, claro. Entonces ya de repente vas enlazando varios fallos y se te escapa esto, ¿no? Pero bueno, hay momentos de tensión y hay momentos de mayor relax, hay días más serenos, claro. Oye, ¿y cómo llevas la exposición pública? ¿Y qué te dice la gente? Sobre todo por la calle, te pararán a veces. Carlos, me gusta mucho, no me gusta nada. Sí, no. ¿Qué te dicen? Tengo poca vida social ahora, la verdad, pero porque tengo niños y tal, y entonces, bueno, no ando por ahí saliendo a cenar muy frecuentemente ni nada de esto, pero es verdad que las veces que la gente te para suele ser muy, muy amable y muy agradable y eso, pues bueno, reconforta porque a lo mejor es una distorsión, ¿no? Pero uno tiene la sensación de que nos ve más gente de la que parece y que le tienen cariño al telediario y
muy pocas veces, no sé, quizá una o dos, haya habido alguna crítica un poco... Pero vamos, la gente suele ser muy cariñosa y muy amable o muy respetuosa y no te dice nada la mayoría de las veces, y también está bien. Bueno, hemos intentado hacer un trabajo de periodismo de investigación en el programa de hoy y nuestras fuentes no estaban del todo bien informadas respecto a algunos temas, sobre todo a los cambios de gusto de Carlos. Esperemos no cagarla en esta. Creía que Julito, fuese a sonar en este programa, aunque ha sonado ya más de alguna vez. Pero nos dicen nuestras fuentes que eres un gran fan. Sí, eso es verdad. Julio Iglesias le tengo mucho cariño, mucho aprecio, claro, sí. Eres una caja de sorpresas, todo hay que decirlo. Me olvidé de vivir, se llama este tema, y tenemos que preguntarte, después de tantos años dedicándote al periodismo con este nivel de exposición, por momento, ¿te has olvidado de vivir? ¿Carlos Franganillo puede conciliar? ¿Un periodista a ese nivel puede conciliar? Pues es difícil con este horario, es un horario complicado. La verdad es que es lo peor de este trabajo, o por lo menos de estar en el telediario de la noche. Te queda libre algunas horas por la mañana, que no sirven para mucho en una ciudad como Madrid, porque cada recao te lleva un par de horas casi. Entonces realmente te pasas la vida en la tele, y bueno, hay que disfrutar el momento, pero es verdad que la parte familiar se resiente. El año pasado fue especialmente complicado por viajes, estábamos con la serie de 10.000 días, y es verdad que ahí una gran parte de los éxitos profesionales que se puedan tener, en un altísimo porcentaje, se debe también a la familia, ¿no? Porque bueno, al final te mueves, te cambias de ciudad. Yo tengo la suerte de que mi mujer se adapta con gran facilidad, encuentra trabajos y tiene esa filosofía y le gusta y disfruta además con los cambios, ¿no? Pero reconozco que a veces es complicado. Es una corresponsal paralela, sí, teniendo una vida profesional paralela a la corresponsalía de Televisión Española. Sí, por supuesto. No siempre sale bien. Conozco casos de gente que sus parejas no se han adaptado. Después de cubrir conflictos bélicos, desastres naturales, la llegada de Trump, ¿hay esperanza en la profesión? ¿Qué mensaje le deja a un futuro periodista? Yo creo que hay mucho por hacer y mucho por ganar. Es decir, a veces los periodistas somos especialmente pesimistas. Es verdad que el entorno mediático que nos ha tocado vivir y en el que trabajamos es muchísimo más complejo que el de hace 20 años, donde nos vemos, yo creo que tenemos también una crisis de identidad, donde los grandes medios ya no somos lo grande que éramos hace no tanto tiempo. El discurso público está enriquecido y a la vez contaminado por muchísimos más actores. Creo que tiene cosas positivas, por ejemplo, vosotros sois un ejemplo. Es decir, ya la comunicación no solo está en manos de las grandes compañías o de los grandes medios, hay hueco para muchos otros nichos, pero a la vez también hay esa amenaza de que hay muchos más actores queriendo intoxicar, ¿no? Entonces te mueves en un terreno muchísimo más complejo, donde los referentes ya no están tan claros, y yo creo que el espectador, el ciudadano, tiene que asumir que su papel debe ser muchísimo más activo. Es decir, no puede esperar que el consumo de los medios sea una papilla que te dan cuando te sientas delante del sofá. Tú tienes que tener un trabajo también de investigación, una responsabilidad como ciudadano para discriminar, y una cierta educación también. Pues después de eso, de decirle al ciudadano que sea responsable, como aquí repetimos, y de decir que existen medios al margen como este, Carlos Franganillo, muchísimas gracias. Siempre que no nos obligues a actuar en tus programas experimentales de radio, televisión y cine, como a tus hermanos, esta es tu casa. Pues un gusto, de verdad, me lo pasa muy bien. Gracias por la invitación. Y también lo es para esta enorme comunidad que incluso a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de aquí, confía y mantiene a este equipo en pie. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, soy Giulia Randazzo, soy italiana, os escucho desde Turín y trabajo en una ONG, más precisamente soy coordinadora de un proyecto que trabaja en Europa con jóvenes sobre los temas de los cambios climáticos y de las migraciones. Os escucho porque también me ayudáis a practicar mi español y a ponerme al día con la actualidad de España, pero también porque habláis de otros temas culturales y de medio ambiente. Quiero animar a todos los oyentes a que colaboren como yo con Carne Cruda y que hagan lo posible para que puedan proclamar la República Independiente de la Radio. ¡Chao! Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro. Un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta.
Ciao, Ibachi, Giulia, molte grazie. Bueno, para ella y para todas vosotras estarán abiertas las puertas de nuestro nuevo estudio. Que será vuestra casa, un refugio, un hogar, una república independiente y una radio. Por todo lo alto, porque va a ser mucho mejor de lo que jamás imaginamos. Hemos superado los 100.000 euros. Vamos que nos vamos. ¡Y vamos! ¡Y vamos! Vamos que nos vamos, vámonos que nos vamos, que vamos a por el máximo, que aún quedan muchos días de crowdfunding y cuanto más mejor para todos el beneficio periodístico. Bueno, dejemos a los grandes expresidentes detrás. Vamos a por los 120.000 euros. Seguimos para bingo. Podéis entrar y apoyar en goteo.cc, goteo.cc/vamos a proclamar la República. Tiembla Radio y Televisión Española. De ahí salimos y desde aquí seguimos. Vámonos que nos vamos, pero mañana volvemos. Ojalá la izquierda desunida aprendiese de esta unidad que hemos construido nosotras con vosotras. Por eso mañana os escuchamos para que os escuchen. Si no se anuncia la unidad de la izquierda, mañana haremos un programa que teníamos muchas ganas de hacer después de tantos días de campaña, discursos políticos, promesas vacías y lucha interna. Vamos que nos vamos, queremos escucharos, escuchar a la calle, como hace Carlos Franganillo. Invitaremos a las voces del activismo y dejaremos las líneas abiertas para que podáis participar y contarnos cómo estáis viviendo el momento político actual, cómo veis la unión o desunión de la izquierda, las nuevas campañas electorales, la vuelta del bipartidismo y todo lo que os preocupe de este momento político como ciudadanos y ciudadanas. Será a partir de las 11:30 y podéis llamarnos al 91 005 36 33. 91 005 36 33. Lo pondremos en redes sociales por si no habéis podido pillarlo. Hasta mañana. Que la radio os acompañe.